Y ahora vamos a hablar de un tema que es importante. Desde hace un tiempo, de hace varios años, podríamos decir que nuestra sociedad está sufriendo un cambio en ese vínculo de hijo-padre, el deseo de los padres de ser amigos de sus hijos. Esto se puede lograr, es bueno, es malo, ¿cómo se hace? Calculo que cada caso es diferente, pero mejor hablemos con Marisa Russomando. Ella nos viene a charlar de este tema y le vamos a preguntar a Marisa, ¿uno puede ser amigo de su hijo? Es una pregunta un poco tramposa, porque depende cómo lo miremos, uno puede verlo como algo positivo, pero tiene sus cuestiones negativas también. Y eso es algo que se proponen los padres en general. Parecería que está bueno ser amigo de los chicos. Si hablamos de ser amigos como un buen vínculo, por supuesto que está bueno. Ahora, a la hora de poner límites, se puede complicar un poquito. Bueno, nos vamos a quedar ahí. ¿Cómo no? Porque bueno, es cierto que por ahí los años fueron, a medida que fueron pasando los años, los vínculos que nuestros padres o nuestros abuelos podían tener con sus padres podían ser más distantes, no tan de intimidad. Bueno, vamos a hablar con Marisa de ese tema hoy. Amigo de nuestro hijo, ¿se puede, se debe? Ahora sí, nos vamos a ir a la cocina, vamos a seguir con Pato probando, en realidad cocinando para después probar esas cosas ricas. ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás celebrando vos la vida? Voy a preguntarle a Marisa si ella celebra la vida. Sí, hablábamos de los años que tenemos. Sí. Y yo creo que una de las cosas que vienen con los años es un poquito eso. A mí por lo menos me pasa que en los últimos años siento que voy registrando mucho más cada pequeño detalle que me hace Qué lindo lo que sentir dijiste. bien. Creo que es eso, que uno se va poniendo más consciente, tiene más registro de que el tener la vida, ¿no? Tener la posibilidad de vivir cada día y de ir a trabajar, de estar con la familia, de llevar a nuestros hijos al colegio, de poder vivir, andar, disfrutar. Eso es celebrar la vida. Y uno se pone, cierto, va creciendo, se pone más grande y se da cuenta lo rico y afortunado que es. Y cuando uno tiene hijos es inmensamente rico, afortunado, la familia crece. ¿Y qué pasa, Marisa, cuando el padre o la madre dicen, ay, yo no sé cómo hacer, no sé si ser amiga de mi hijo, no, hasta dónde, cómo? Entonces es un poco lo que queremos hablar con vos hoy. ¿Se puede o no ser amigo de nuestros hijos? Decías en el bloque anterior que esto cambió, ¿no? Que sí. Antes, la verdad, sobre todo con los papás, digamos, la relación era más distante porque el papá se ocupaba de trabajar, de proveer a la familia y entonces realmente compartía poco con sus hijos años atrás. Y también era muy distante, de hecho muchos años atrás hasta no se lo tuteaba el padre. Exactamente, esto por suerte cambió, digo, porque de verdad esos papás se perdían la oportunidad de compartir un montón de cosas con sus hijos. Esto cambió, los papás están más presentes, les encanta compartir y jugar con sus hijos y esta pregunta de ser amigo o no es una pregunta, digamos, que está bueno en casa también hacérsela. La verdad es que depende de cómo tomamos el concepto de amigo. Si hablamos de compartir, si hablamos de pasarla bien, si hablamos de tener cierta complicidad, hasta ahí uno podría decir, buenísimo, la pasan bien los papás y la pasan bien los chicos. Ahora, si hablamos de amigos como pares, ahí es donde se complica. Una mamá y un papá que tiene que poner límites, esto también incluso lo podemos pensar como a los docentes, por ejemplo, a los maestros, pasa parecido. Cuando nos ponemos como pares se complica cuando tenemos que poner límites. Cuando somos adultos y estamos a cargo de los chicos, necesitamos esa asimetría que nos da un poco la jerarquía, por ejemplo, diferente para centrarnos en nuestra autoridad y poder decir las cosas en otro tono, poder pedir las cosas de otra manera o poner los límites en ese tono clásico de la mamá y el papá cuando está retando, cuando les está diciendo algo a los chicos. Esto me parece que es como los dos conceptos claves que tenemos que tener. Por un lado, no somos pares, aunque la pasemos re bien, incluso cuando son adolescentes los chicos, cuando van creciendo, uno se vuelve más par. Sí. Siempre... Es cierto lo que decís, con los años, de hecho, hoy yo con mis padres me puedo sentar a tomar un café y charlar de otros temas que nos ponen en un lugar más de igualdad en cuanto al vínculo de los temas, ¿no? Y de madurez. Ahora, ¿sabés por qué se necesita esa asimetría? Primero porque a la hora de poner límites necesitamos la autoridad, pero además porque a los chicos les hace bien sentir, está mamá y papá. Y para estar tranquilos y para sentirse cuidados y protegidos, si son pares, es más difícil. Sí, aparte nos sienten hasta una protección de alguna manera. Que seguramente a vos, a tu edad, te sigue pasando algo de esto, porque es esa palabra, es ese consejo que sabemos que le dio otra experiencia a la vida y que necesitamos de eso. Entonces, ¿esto significa que uno siempre tiene que estar distante? No, no estamos hablando de distancia.
el vínculo puede ser muy cercano y de todos modos mantener esa autoridad diferente que nos hacen mamá y que nos hacen papá. Y imagino que en cada caso es muy diferente, ¿no? De acuerdo a cómo el chico va creciendo y cómo va, digamos, manejándose por la vida y por el mundo, también los padres, de acuerdo al tipo de padres o al tipo de chico, puede existir más o no ese vínculo de amigo. Exactamente así, ¿no? Porque hay chicos que necesitan, ¿no?, digamos, las cosas más ordenadas y más supervisadas, hay otros que no tanto, y también depende de las características de ese hombre, de esa mujer que son papá y mamá, que hay algunas personas que les cuesta mucho menos la flexibilidad y poder ponerse en contacto con los chicos de otra manera, y hay personas que son como más serias, que tienen menos disponibilidad para el juego. Bueno, por supuesto, cada uno tiene sus características, pero... Acá lo que yo rescato, ¿no?, en esta charla es también la posibilidad de que el chico se sienta cómodo hablando de ciertos temas con el padre o la madre, que a veces uno por ahí dice no y lo habla con un amigo. Entonces me parece que esa cercanía de poder, cuando digo padres, amigos desde ahí, de decir, bueno, me pasa esto, papá, mamá o la persona que nos cuide, y poder compartirlo y transmitirlo y no tener miedo, no tener... Sí, es lograr ese punto de confianza, de intimidad, de complicidad, de diálogo abierto, que obviamente comienza desde muy chiquitos. Muchas veces los papás de adolescentes dicen... no sabemos nada de nuestro hijo, no nos cuenta nada, y la verdad es que tal vez no tuvieron el ejercicio del diálogo mucho tiempo antes, que es cuando uno pregunta cómo la pasaste en la escuela, cómo te fue en el cumpleaños. Que la mesa cuando nos reunimos a comer es un lugar ideal para eso, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿O qué necesitas? Exactamente, entonces, por eso decía que era un poco tramposa, porque la verdad es que desde ahí está buenísimo ser como amigos, diría un poco, ¿no? Que se animen a venir a contarnos cosas, pero siempre guardando ese lugar diferente que nos hace adultos, que estamos llevando adelante una familia y que los chicos también necesitan contar con eso. Sí, creo que qué lindo es poder encontrar ese equilibrio perfecto entre algo amoroso, de complicidad, y a la vez que nuestro hijo sienta que es mi papá y lo respeto y me cuida. Entonces el equilibrio es el estado más difícil de lograr, ¿no? Es la alquimia de la vida. Pero, bueno, tenerlo en el horizonte, y a veces estaremos un poquito más para un lado y otras veces estaremos más para el otro, pero lo importante es tenerlo como brújula y cada tanto ajustar un poquito. Sí, bueno, me encantó y es lindo ver cómo la sociedad, el mundo evoluciona y también los vínculos, y se van adaptando a la necesidad y a lo que sucede en el mundo en ese momento o en este momento. Y ahora sí...